avanzar un poco para que cuando retomemos este tema después de Semana Santa, eh, viendo, haciendo ese repaso que cada vez que nos encontramos podemos hacer, entonces ya por lo menos estén algunas bases del tema. ¿Les parece bien? A ver, esto no. Necesito aquí. Chévere. Gracias, yo, Carly, por lo menos. Voy a compartir la pantalla. Ok. Esto es lo que no sé. Si yo cierro este y comparto la pantalla, vamos a ver si los que están, si los que van entrando entran por aquí. Voy a cerrar un ratico el chat para, para ver si veo los mensajes de quienes solicitan el ingreso de este ladito de la pantalla, donde tengo el chat desplegado. No, que va. Esa nubecita yo no la puedo mover para acá. Ok. Bueno, no importa. Déjame abrir mi chat porque yo prefiero el chat para saber que ustedes están ahí y me están interactuando conmigo aquí, viendo algunas cosas. Vamos a comenzar. ¿Hay algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Algo que quieran decir del examen? ¿Alguna cosa? ¿Alguien que todavía esté despierto por ahí? Nadita. Bueno. Poco tiempo para el examen. Es que, ¿sabes qué, Carly? Había, por ejemplo, una de las preguntas que decía que en un solo compuesto, y vi varios exámenes donde estaban haciendo todos los compuestos, todos, localizando carbonos, clasificando carbonos en todos los compuestos que estaban allí, o copiando esas estructuras en otra parte del examen. Y ahí tenías la estructura en la que podías hacer la clasificación señalándola. Entonces, son 5 preguntas, ¿no? Con 5 minutos para cada pregunta. La verdad es que no había unas de saberte, había una parte de teoría. No veo 40 minutos, no es poco tiempo. Pero yo entiendo, pero te digo que se invirtió mucho tiempo en hacer cosas que no se estaba pidiendo. Eso pasó. Entonces, mi observación es que hay que ver cómo se organiza el tiempo y entender bien lo que me están preguntando para poder optimizar el uso del tiempo en lo que me están preguntando, responder lo que me están preguntando. Y luego tengo exámenes vacíos, 40 minutos sentados ahí sin responder nada. No sé, pero también están allí. No, o sea, quizás tú tenías muchas cosas por escribir. Yo espero que tú no hayas invertido tu tiempo en responder cosas que no estaban preguntándose. Entiendo que eres una estudiante aplicada y, bueno, ya revisaré los exámenes, que por supuesto no lo he hecho ahorita, pero eso que te estoy diciendo pasó. Entonces, hay que ver un equilibrio allí. Juega también que hoy yo no tenía cómo irme de la universidad, o sea, tenía una persona esperándome allá afuera
un taxi que estaba, entonces, claro, yo estimé 40 minutos, 40 minutos. Quizás en otras circunstancias en las que estoy acompañada con la profesora Eloína, yo puedo dar 10 minutos más porque ella también puede dar 10 minutos más, pero no lo tenía disponible. O sea, hoy las circunstancias también me arropaban a mí. Eh, Esperemos que haya circunstancias mejores, pues. Ok, ok, está bien. Yo voy a considerar lo del tiempo. mm, Hago exámenes cortos porque me parece que pasar allí, no sé, una hora haciendo un examen no tiene mucho sentido, porque ya te digo que muchos exámenes quedan en blanco, pero bueno, yo voy a considerarlo. Mm, Bueno, ya revisaré, no sé qué tipo de problemas tuviste, Miguel, o sea, no sé porque el examen estaba claro. Sí, era solo la A, pero ya te digo que hay exámenes que tienen todos los compuestos dibujados y entonces, ¿cuánto tiempo tienes que invertir haciendo eso? Dibujando para allá, para acá y sacando, y nadie preguntó eso. Eran cosas cortas, breves, puntuales. Entonces, no. 40 minutos, 45 minutos y 42 minutos fue lo que di para el examen. Creo que, bueno, o sea, no puedo decir no era poco tiempo o era mucho tiempo, es un tiempo estimado, 10 minutos para, 10 minutos, sí, sí, aproximadamente para cada pregunta, porque hay unas que eran muy sencillas, una cosa que, y no tiene, o sea, no he visto, quizás yo no he estudiado, he visto eso de cuál es el tiempo preciso que se debe dar a un examen. Si yo te estoy pidiendo que hagas una disertación acerca de un tema, entiendo que debo darte tiempo para que pienses, por lo menos 2 horas. Yo presenté una vez un examen para un concurso de oposición de una preparaduría y me dieron 2 horas para desarrollar un tema escrito, desarrollarlo. Yo tuve que llenar en esas 2 horas par de pliegos de hojas de examen. O sea, eran dos cosas de esas, son una, dos, tres, cuatro, 8 hojas, disertando acerca de un tema, hablando y hablando y escribiendo y escribiendo, escribiendo. Me dieron 2 horas para eso. Eh, no me pareció corto, ni largo, ni nada, sino que en el tiempo que me dieron fue lo que yo pude escribir. Y como les digo, en mi experiencia, yo no he eh, visto alguna referencia al tiempo necesario para responder unas preguntas. Las preguntas, por ejemplo, de selección, yo pongo preguntas de selección y siempre va a ser corto el tiempo. Pongo preguntas de verdadero y falso y va a ser corto el tiempo, porque alguien se va a quedar pensando en la afirmación, en la negación, en lo que no sé, o buscando la oportunidad de ver el otro examen o no, así. Todas esas cosas pasan. Por eso lo del tiempo es relativo. Voy a considerar que ustedes me están diciendo que es corto el tiempo, entonces para una próxima oportunidad yo voy a dar más tiempo, esperemos que las cosas sean favorables y si no, ya sé que debo programar mi transporte en un lapso más largo. Voy a considerar que ustedes están eh, observando que les parece poco el tiempo para resolver el examen. Ok, veamos aquí entonces. Pero el tiempo fue ese.
empezamos todo, aquí cualquiera pudo haber chequeado el tiempo que se invirtió en el examen. O sea, no es que yo me estoy inventando que pasaron 45 minutos para responder. Ok, entonces, siguiendo con los compuestos que están oxigenados, pasamos ahora al grupo carbonilo. En estos compuestos que tienen oxígeno, vamos a observar que ese oxígeno está unido a un carbono, pero ahora con un doble enlace. Yo no he pasado la presentación de alcoholes, debo pasarles la presentación de alcoholes. El grupo funcional se llama carbonilo y los compuestos que vamos a estudiar son los aldehídos y las cetonas. Repito aquí en esta tabla los grupos funcionales que seguimos estudiando en los que aparece el carbono unido al oxígeno con un doble enlace. Ya cuando está unido además a un grupo hidroxilo, el grupo se llama carboxilo. Y estos son los derivados de ácidos carboxílicos. Pero esta tabla, pues lo que representa es este núcleo de grupo funcional que presenta una reactividad especial cuando se trata de aldehídos y cetonas. Y por eso lo estudiamos separados de los ácidos carboxílicos. Este doble enlace tiene sus características que ya conocemos. Es un doble enlace que tiene un enlace sigma y un enlace pi. Entonces el carbono tiene hibridación sp2. Y lo que sí debemos entender es que ese carbono tiene una carga parcial positiva porque los electrones involucrados en ese enlace están siendo atraídos por el oxígeno. Esto ya lo hemos visto en los alcoholes y lo hemos visto en los haluros de alquilo. El carbono que tiene unido este grupo funcional es un carbono electrófilo. Y por allí va a suceder la reacción, por ese carbono electrófilo. El oxígeno del grupo carbonilo tiene pares de electrones sobre sí. Esto era algo como las cosas que tenían que hacer, dibujar 4 veces esto y establecer esto. Eso no tiene mucha complicación. Entonces, estos son los puentes de hidrógeno, enlaces tipo puentes de hidrógeno que están representados aquí, dado que el grupo carbonilo, con su oxígeno y pares de electrones de no enlace, es capaz de aceptar la formación de puentes de hidrógeno. ¿En qué aspecto práctico se traduce esto? ¿Alguien me puede responder? A ver, ¿quién me puede responder? Bueno, si no hay nadie que responda, podemos hacer algo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Ni idea de qué recibir. ¿Qué representa esto? O sea, nosotros estamos viendo que aquí hay un enlace tipo puente de hidrógeno y esto es el grupo carbonilo que puede aceptar la formación de puentes de hidrógeno. ¿Qué aspecto
efecto práctico, visible, podemos nosotros deducir de este gráfico? Exactamente, la solubilidad. Gracias, Oscar. Entonces, nosotros podemos deducir que estos compuestos son solubles en agua, esta es la molécula de agua, y además solubles ¿en qué? Aquí que se está representando en compuestos polares. ¿Esto qué es? Un alcohol, exactamente. Entonces, en otros solventes polares, en agua y en otros solventes polares. Y esta solubilidad, ¿por qué estará condicionada? Ya dijimos que eran solubles porque pueden aceptar la formación de puentes de hidrógeno. Aceptar la formación de puentes de hidrógeno con otros, con moléculas que pueden formarlos, agua o alcoholes en este caso. Eh, pero esa solubilidad tiene ciertas condiciones. ¿Cuáles son? La solubilidad es infinita. No, claro. Yo puedo decir que el compuesto es soluble, pero ¿cuál aldehído o cuál cetona es soluble? La solubilidad viene dada por el tamaño de la molécula. Igualmente, los puntos de ebullición de estos compuestos serán más altos que los de hidrocarburos y éteres de masas moleculares semejantes por las atracciones dipolo-dipolo, debido a que aquí hay un momento dipolar importante y además la geometría de la molécula cambia porque los pares de electrones del oxígeno están eh, determinan la geometría de la molécula. Sin embargo, los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son más bajos que los de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos, debido a que los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares. Aldehídos y cetonas se utilizan como disolventes en muchas reacciones y serán solubles en agua dependiendo del tamaño del compuesto, hasta 5 carbonos aproximadamente. Esto es un poco las señales de infrarrojo que muestran el grupo carbonilo. El espectro de infrarrojo, el infrarrojo es una técnica que se utiliza, una técnica espectroscópica que se utiliza para la elucidación de grupos funcionales. Cuando una muestra es sometida a radiación en el espectro, en el rango de la luz infrarroja, del espectro infrarrojo, eh, es una luz, veamos aquí,
La luz, veamos aquí, a ver si, esta vez, yo creo que esto está al revés. La luz la vemos, la observamos blanca. Sin embargo, cuando la luz, ustedes deben ya saber que la luz, hay la teoría ondulatoria de la luz y la teoría de partículas. La luz se divide en un amplio espectro. La luz viaja en forma de ondas. Estas ondas son más amplias según el espectro. Son longitudes de onda, amplitudes de onda, frecuencia de la onda, todo eso ustedes lo van a ver en análisis instrumental. Este es el pedacito de luz que nosotros vemos, los colores y el rango de luz que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos ver infrarrojo. Sin embargo, en este espectro de luz, en ese espectro de luz, en ese pedacito de luz, cuando en este pedacito de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3 aproximadamente, cuando una lámpara de luz o un rayo de luz en el infrarrojo, o sea, un rayo de energía, porque la luz es energía, incide sobre una muestra y está en esa longitud de onda del infrarrojo, con eso aparece este tipo de gráficas en los que podemos ver los grupos funcionales, porque ese rayo de luz incide en los enlaces que forman eh, el compuesto, enlaces carbono-oxígeno, enlaces carbono-hidrógeno, dobles enlaces, eh, carbonos con hibridación sp2 y oxígeno, carbonos con hibridación sp3, sp, todas esas cosas, esa cantidad de electrones, esa densidad electrónica absorbe de una manera diferente y característica el rayo de luz del infrarrojo, esa energía que tiene una vibración determinada. Y eso se traduce en un aparato. El aparato de infrarrojo es un aparato normal, se introduce la muestra. Yo me imagino que ustedes como futuros bioanalistas habrán tenido la curiosidad de ver un espectrofotómetro y ver que la muestra está en un tubo o en una lámina y podemos, por ejemplo, cuando la vemos al microscopio, necesitamos luz para poder verla a través de unos lentes. Entonces, vamos a hacer como un ejercicio de imaginación en el que la muestra está allí en la lámina y nosotros metemos una luz, y no son nuestros ojos, sino el detector del infrarrojo. Esa luz es infrarrojo, atraviesa la muestra y el detector detecta los cambios de energía debido a los diferentes enlaces con los que choca. En el caso de aldehídos y cetonas del grupo carbonilo, aparecen estos picos finos y entonces cuando yo veo el espectro de infrarrojo y veo este pico finito aquí en esta señal entre 1700 y 1710, después de 1600, entonces puedo relacionar, puedo decir que esa muestra tiene grupos carbonilos. La metodología del espectro de infrarrojo entonces sirve para identificar grupos funcionales en un compuesto determinado. Aló.
Aló, cuénteme. Estos en 1300 por aquí, pequeñito, 1200, 1100, 1250. eh, Hay alquenos, por aquí éteres, que son enlaces diferentes. Ah, ¿arreglaste la moto? En referencia a la nomenclatura de los Bien. aldehídos, ya la reconocemos, utilizamos el nombre del alcano y cambiamos la terminación del alcano por la terminación ¿Y al. cuánto te están cobrando por eso? Ahora, Todo. si este grupo está unido a un anillo, se puede utilizar ese prefijo carbaldehído. Eh, entonces, como siempre que vamos a buscar un nombre, ubicamos la cadena más larga en el caso de los aldehídos y si no hay otro grupo funcional como un ácido carboxílico, el compuesto será un aldehído. Entonces, en este caso, buscamos la cadena más larga que, que en el carbono, en la que el Yo lo carbono que 1 tengo será el es carbono que carbonilo trabajar el y viernes. nombramos el resto de las cosas como sustituyentes. Pero toda la semana Dependiendo del tengo número de libre. carbonos de la cadena, vamos a dar la terminación al. Aquí hay un par de ejemplos. Y también se utilizan nombres comunes para los Ah, aldehídos más pequeños. El benzaldehído es un compuesto que tiene un aroma a canela. Eh, Acetaldehído y formaldehído son compuestos que se utilizan como solventes. El formaldehído se utiliza para la preservación de muestras. Se utilizan nombres comunes o los nombres UPAC. Las cetonas se nombran de igual forma cambiando la terminación ano del alcano por la terminación ona. La cetona no está en un extremo, pero sí tiene preferencia sobre otros grupos funcionales. Entonces, debemos ubicar la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo y darle el localizador más bajo a ese carbono carbonilo. En este caso, no vamos a contar desde aquí, sino que vamos a contar, o sea, porque pudiera decir 1, 2, 3, 4, no es 4 pentanonas, sino 2 pentanonas, porque debo dar el localizador más bajo al grupo funcional que tiene la prioridad, en este caso, la acetona. Eh, es un grupo funcional que tiene prioridad, por ejemplo, sobre el grupo hidroxilo. Entonces, nombramos el hidroxilo como sustituyentes. 4-hidroxi, 5-metil-heptán, y vemos aquí cómo se utiliza la nueva nomenclatura UPAC. 2-ona. Separamos la terminación y ponemos el localizador justo antes de la terminación. En el caso de estos compuestos un poquito más complejos, podemos nombrar esto como una cadena larga y el anillo aromático como sustituyente. Como en este caso, que está unido el anillo aromático al carbono 1, que es el carbono carbonilo, y entonces está entonces un fenil, 3-metil, bután, un ona. Cuando hay otro grupo funcional como el de los ácidos carboxílicos, aquí vemos un ejemplo con un ácido carboxílico, o cuando hay grupos carbonilo en sus dos posiciones, aldehído y cetonas, el grupo carbonilo se nombra como oxo. Entonces, en este caso, nombramos este grupo como oxo octanal. El compuesto va a reaccionar como un aldehído. Aquí
vemos que hay un ácido carboxílico y esto lo nombramos como oxo y damos el nombre al ácido carboxílico, ácido oxohexanoico. Aquí el nombre se complica un poquito más y tenemos el ácido benzoico, que es este ácido cuando tiene aquí el anillo benceno con un ácido carboxílico, se llama ácido benzoico, es un nombre común. Y cuando el sustituyente es un aldehído, se nombra como formilo, ácido 3-formil o metaformil benzoico. Los aldehídos y cetonas son importantes. Vamos a encontrarlos en muchas moléculas biológicas, principalmente los polihidroxialdehídos, que son los carbohidratos. Igual vamos a encontrar las hexosas, que son, que pueden ser aldosas y cetosas, y las pentosas, que también pueden ser aldosas y pentosas. Serán compuestos que tengan los grupos funcionales, aquí no, los grupos funcionales en, estas son proyecciones de Fischer, proyecciones de Fischer aquí. Estas son las aldosas, estas son hexosas y el grupo, el aldehído en esta estructura se escribe CHO. Esa es la forma de abreviar el grupo carbonilo, CHO. Esto es el grupo aldehído de esta estructura, de la talosa. Estos son los isómeros de la glucosa. Todos estos son azúcares que vienen del gliceraldehído, que es el más pequeñito, que tiene 3 miembros. Esto es lo que va al ciclo de Krebs. Encontramos el grupo carbonilo también formando parte de vitaminas en la forma de cetonas y también en hormonas. ¿Alguien recuerda esta estructura? Ya habíamos hablado de ella. No todos los sustituyentes que tiene. Esto que está aquí, este núcleo. ¿Alguien recuerda que hablamos de ellas? Claro, son ciclos. No, son ciclos fusionados, no son biciclos. Bueno, o sea, porque aquí hay 4 ciclos fusionados, compuestos cíclicos, fusionados. Y esto ya habíamos hablado, les había dicho que este núcleo que está aquí, es el ciclopentano perhidrofenantreno, y esto era el núcleo de las hormonas femeninas y masculinas, si lo recuerdan, estrógenos, y además es también el núcleo del colesterol. O sea, todos estos son sustituyentes sobre estos ciclos fusionados que están aquí, este policíclico, y los sustituyentes son los que van a cambiar y van a definir el compuesto. Pero es esta misma base con algún hidroxilo fijo por allí y son compuestos que se van a
Son compuestos biológicos que van a tener la misma estructura, pero diferentes sustituyentes. Son compuestos de gran uso en la industria. Ya les decía que se utilizan. Cónchale, yo había reformado esta presentación y le había quitado todas estas cosas. Se utilizan como solventes, se utilizan como aromatizantes, tienen aromas agradables, excepto el formaldehído que huele rarito. Pero de manera general, aldehídos y cetonas se utilizan mucho, mucho, mucho como solventes en la industria de los perfumes. Esto es el almizcle. También se utiliza como base en la perfumería. Veamos la reactividad. Y es un poco lo que estábamos diciendo al principio. El carbono, que está unido al oxígeno a través de un doble enlace, tiene una carga parcial positiva. De allí que como hay un doble enlace, las reacciones que van a tener aldehídos y cetonas serán reacciones de adición. Aldehídos son más reactivos que las cetonas. ¿Por qué? Porque por el mismo efecto inductivo electrondador de los sustituyentes. Es que yo había cambiado esto porque no me gustaba, porque aquí dice primer carbocatión y segundo carbocatión, y es carbocatión primario y carbocatión secundario. Esta imagen la tomé de un libro y después lo cambié cuando me di cuenta, porque lo que estaba viendo era esto. Es para representar o para recordarles el efecto inductivo. El carbocatión primario es más reactivo porque tiene menor efecto inductivo electrondador. Recordemos que aquí hay una diferencia, hay una deficiencia de la carga. Este compuesto alquilo es electrondador. Entonces, no puede estabilizar esa carga porque los sustituyentes sobre los hidrógenos sustituyentes sobre este carbono que está enlazado directamente son poquitos en comparación con este que tiene más sustituyentes hidrógenos y que pueden suplir la deficiencia de la carga. Entonces, ese es el efecto inductivo y la hiperconjugación. De allí que el orden de estabilidad de los intermediarios de reacción fuera de mayor a menor estabilidad, era más estable el terciario, luego el secundario, luego el primario y luego el metílico. Esto es para recordar eso y para explicar que aldehídos y cetonas van a tener o van a pasar por el mismo fenómeno. Este carbono tiene una carga parcial positiva, aunque él está enlazado, tiene esa carga parcial positiva y además tiene el efecto inductivo de un sustituyente y estos hidrógenos que están sobre este sustituyente no pueden compensar esta carga parcial positiva. De allí que este compuesto, el aldehído, sea menos estable que la acetona, que está más estabilizada por el efecto inductivo electrondador de dos
sustituyentes. ¿Esto se entendió? Aldehídos son más reactivos que la acetona porque tienen menor efecto inductivo y además la otra cosa que los hace más reactivos es también la parte estérica. El aldehído no tiene impedimento estérico porque tiene un solo sustituyente. Las cetonas son menos reactivas porque tienen impedimento estérico, tienen dos sustituyentes. Entonces, resumiendo, aldehídos son más reactivos que las cetonas por dos razones. Razones electrónicas de desestabilización sobre el carbono electrófilo y por razones estéricas en razón de los sustituyentes que están ocupando el espacio sobre este carbono electrófilo en el caso de las cetonas. Ok, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Aquí estamos hablando del impedimento estérico ante el ataque nucleofílico, porque si el carbono es un electrófilo, el ataque va a venir de parte de un nucleófilo. Por supuesto, es lógico pensar que a mayor tamaño de los sustituyentes, más es la dificultad para el ataque y menor la reactividad. O sea, las cetonas más complejas serán menos reactivas. De allí que sean excelentes solventes, porque para un solvente no tiene que reaccionar. Las cetonas son solventes apróticos y no deben reaccionar en el medio de la reacción. Deben dejar servir nada más para favorecer las colisiones, el medio líquido para favorecer las colisiones y dejar que la reacción proceda. Las cetonas cíclicas son más reactivas que las cetonas alifáticas. Claro, porque las cetonas cíclicas están por encima o por debajo del ciclo y hay mejor acceso a un nucleófilo al carbono, carbonilo. En cambio, las cetonas alifáticas tienen mayor impedimento estérico. Y, por supuesto, tenemos que recordar el efecto de resonancia que también puede afectar a los aldehídos y cetonas aromáticos. Estos aldehídos y cetonas serán aromáticos cuando el carbono está directamente aquí. Esto es un aldehído aromático. Entonces, estos pares de electrones del doble enlace entran o son atraídos a la resonancia del anillo. Aquí estos se deslocalizan para acá, se forma un doble enlace con el anillo y el anillo queda cargado en alguna posición. Igual las cetonas, esta cetona será menos reactiva porque puede entrar en una resonancia, una deslocalización con este doble enlace. Igualmente este par de electrones puede entrar o es atraído. Los electrones pi son atraídos por la deslocalización de los electrones pi del anillo. ¿Cómo? El carbono del grupo funcional es un carbono sp2, entonces yo puedo pensar que las reacciones de estos compuestos son reacciones de adición.
Y como lo que se va a adicionar es un nucleófilo, entonces la adición es nucleofílica, que es la adición de un nucleófilo al doble enlace. Eso hace que cambie la hibridación del doble enlace, de la hibridación de ese carbono, de sp2 a sp3. Las cetonas y los aldehídos, ya también habíamos visto esto en la clase de alcoholes. Se reducen a alcoholes. Entre las reacciones, ok, las reacciones de los aldehídos y cetonas, la reacción de adición, hay algunas que son un poquito más de diseño. Aquí hay una acetona y los alcoholes se pueden adicionar a una estructura con este carbono carbonilo para formar acetales. Estos son compuestos que se reconocen con ese nombre, son acetales, son intermediarios de reacción, son para el diseño de moléculas, simplemente reconocerlos. Ok, aquí podemos ver el mecanismo de la reacción. Recuerden que estas flechas representan el movimiento de los electrones. Las flechas completas representan, esto lo vimos en alguna clase, representan el movimiento de un par electrónico. Y una media flecha representa el movimiento de un electrón. Entonces, o sea, la flecha completa, la formación de un enlace, mientras que la media flecha, el movimiento de electrones, en este caso, sobre el oxígeno que puede cargarlos. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esta reacción, solamente para entender el mecanismo de la reacción de adición. En este caso, se está adicionando este nucleófilo, que es el grupo ciano o nitrilo, para la formación de estos compuestos que también tienen interés farmacológico y también como de diseño de moléculas. Las cianohidrinas. Veamos. En el caso de las cianohidrinas, el triple enlace y algo que estaba enlazado a este carbono, generalmente un metal, hace que ese carbono quede con una carga parcial negativa luego de romperse el enlace, porque el carbono es más electronegativo que el metal, como en los reactivos de Grignard, recuerdan que ya los vimos en los alcoholes. De allí viene este nucleófilo. Ese par electrónico va a atacar el carbono electrófilo. Tengo una carga negativa y la flecha la escribo desde donde está el par electrónico que va a formar el enlace hasta donde está la deficiencia de la carga. Recordemos que este carbono es electrófilo. ¿Y por qué él tiene una deficiencia de la carga? Porque los electrones pi se deslocalizan sobre el oxígeno. Son atraídos por estos pares de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el oxígeno va a quedar cargado negativamente porque él va a tener electrones de más. Recordemos que él tiene 6 electrones en su última capa y ahora tiene 8 electrones en su última capa porque aquí hay 2 electrones. Entonces tiene una carga negativa y se formó el enlace con el grupo ciano. Eso es lo que está pasando aquí.
la primera flecha, deslocalización del par pi sobre el oxígeno y ataque del nucleófilo sobre el carbono. Esto en un solo paso. Luego, este oxígeno tiene la capacidad de sustraer hidrógeno. Esto es lo que está en el medio. Este enlace se había roto y el hidrógeno no era un metal, pero también hay de estos reactivos que tienen metales, sino que los representan de esta forma. El hidrógeno, como es menos electronegativo que el carbono, al romperse este enlace, lo deja él de esta forma, con la carga negativa. Entonces, por eso estoy representando con una media flecha el movimiento de estos electrones sobre el carbono. Estas flechas hasta se corrieron porque, claro, porque ellas tenían una animación y entonces se corrieron. Como tengo una carga negativa aquí, este está buscando un protón para protonarse y, bueno, captura porque este compuesto es más estable sin ese protón, lo captura y se protona. El producto final entonces será una cianohidrina. No estoy pidiendo que reconozcan este compuesto como cianohidrina, simplemente estamos viendo el reactivo, el mecanismo de la adición nucleofílica sobre el carbono carbonilo. Otra reacción de adición nucleofílica de estos compuestos carbonilos con amoníaco para formar iminas, que son bases de Schiff. Este también es un mecanismo que explica la formación de bases de Schiff, también porque transcurre a través de la formación de intermediarios. Este es otro tipo de mecanismo. Lo que es interesante de aquí ver que todas las reacciones ocurren sobre el carbono carbonilo. Aquí veamos este otro mecanismo de reacción. De adición a partir de compuestos organometálicos. Si se rompe este enlace del bromuro de metilmagnesio, el carbono va a quedar con una carga negativa. De allí que ese carbono ataque a este carbono que es electrofílico y veamos también otra vez el desplazamiento de los electrones pi sobre el oxígeno. Eso es lo que está pasando aquí. Se adicionó esta parte de la molécula sobre el carbono electrofílico. Las reacciones son sobre el carbono electrofílico y se deslocaliza el par electrónico porque el carbono electrofílico no puede quedar con 5 enlaces. De allí que el par de electrones pi se deslocaliza sobre el oxígeno. 4 enlaces. Y luego volvemos a la protonación de ese oxígeno con algún protón que esté en la solución. En este caso, aportado por el agua de la solución. Entonces, insisto, estoy llamando la atención con estos mecanismos para observar dónde ocurre la adición nucleofílica de los aldehídos y las cetonas sobre el carbono carbonilo. Aquí otra reacción. Este es un compuesto organometálico de litio. La misma explicación, el litio es menos electronegativo que el carbono. El carbono, después de esta ruptura, queda con una carga negativa. Ahora es un carbanión y este carbanión es nucleófilo
y va a atacar el carbono electrófilo. ¿Por qué lo va a atacar? Porque ocurrió el desplazamiento de los electrones pi sobre el oxígeno. Fíjense que en todos los casos es el mismo mecanismo. Lo que se forma, bueno, un alcóxido, pero no sé, o sea, no me interesa el nombre del alcóxido, no quiero saber. En este caso, se está diseñando un alcohol que tiene, además aquí que está dentro de una cadena más larga. ¿Es un alcohol o es un compuesto, un diseño de alcohol? Ahora, ¿qué tipo de alcohol es este? ¿Ok? ¿Qué tipo de alcohol es este que está aquí? Velo bien. ¿Cómo era la clasificación de los alcoholes? Exacto. Los alcoholes se clasificaban en primarios, secundarios y terciarios dependiendo del carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Entonces, este carbono, este compuesto es un alcohol terciario. Chévere, buenísimo. Más reacciones de adición nucleofílica y van a ser exactamente las mismas. Aquí, fíjense que tenemos unos reactivos reductores, son reactivos reductores, y lo que vamos a tener es la reducción. Hidruro de litio de aluminio y borohidruro de sodio, cuando reaccionan con aldehídos y cetonas, van a dar alcoholes. Si son cetonas, van a dar alcoholes secundarios. Y si son aldehídos, van a dar alcoholes primarios. Ahora, esta es otra reacción de aldehídos y cetonas. Sobre algunas estructuras, los aldehídos y cetonas pueden orientar la sustitución con ciertos compuestos. ¿Qué pasa? Que el efecto de atracción del carbono carbonilo, él tiene una carga parcial positiva. Su vecino trata de compensar esa carga parcial positiva a través de la hiperconjugación. En ese intento de compensar la carga parcial positiva a través de la hiperconjugación, ahora este carbono, el carbono adyacente, queda con la carga parcial positiva y es susceptible de un ataque nucleofílico. En ese caso, se trata de una reacción de sustitución. Si la reacción es de adición sobre el carbono carbonilo, o sea, si la reacción es sobre el carbono carbonilo, es una reacción de adición. Pero en algunos casos, según los reactivos y las condiciones, se puede producir una sustitución en el carbono adyacente, porque estos hidrógenos del carbono adyacente, del carbono, este es alfa y este es beta, de ese carbono son ligeramente ácidos. ¿Y por qué yo hablo de una ligera acidez? ¿A qué me estoy refiriendo con una ligera acidez?
cosas que ya conversamos también. A ver, ¿quién me responde? Bueno, hablo de esa ligera acidez de ese carbono porque ese hidrógeno, como en este caso, es capaz de salir. Recordemos que el hidrógeno ácido es el que es capaz de ir al medio de la reacción. Y va a ser por ciertas características del compuesto, porque la base conjugada sea más estable, porque haya una atracción de esos electrones, como en el caso de los alcoholes, por ejemplo, de los fenoles, de los alcoholes aromáticos, para que la base conjugada sea estabilizada, en el caso particular de esos fenoles aromáticos, por la resonancia del anillo, o sea, de los alcoholes aromáticos, que son los fenoles. La base conjugada va a estar estabilizada por resonancia. Igual con los ácidos carboxílicos. El, el, el oxígeno El oxígeno en el ácido carboxílico, vamos a buscar el ácido carboxílico por aquí arriba. Ah, caramba, esto ahora se quedó pegado. Vamos a buscar un ácido carboxílico por aquí arriba. Aquí. 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 En el caso de los ácidos carboxílicos, este hidrógeno, y esto ya lo habíamos dicho, este hidrógeno puede salir al medio de la reacción. Este hidrógeno es un hidrógeno ácido. Este hidrógeno no es tan ácido porque él está compensando aquí o sea, él se siente atraído porque este carbono es bien electrófilo, entonces él está pegadito aquí. Este carbono no puede perder más electrones. Entonces este hidrógeno no sale tan rápido. Pero el hidrógeno del carbono adyacente tiene la posibilidad, que es lo que estamos viendo aquí, en este anillo, de ser sustituido. Porque tiene la aquí. Este enlace se puede romper y este hidrógeno puede salir y este par electrónico va a compensar el carácter electrofílico y eso tiene un nombre, eso es hiperconjugación. Está intentando compensar la deficiencia de electrones aquí. Y ese es el momento en el que aprovecha un nucleófilo para sustituir sobre ese carbono, en una reacción de sustitución sobre el carbono adyacente. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, cuáles son los hidrógenos ácidos de este compuesto, entonces, pues, para señalar este y este, o estos que están aquí que tienen la misma característica. ¿Cuál es el mecanismo de la reacción? Pues este hidrógeno es sustraído por una base conjugada. Él es ácido. Lo sustrae
y este par se deslocaliza tratando de compensar la deficiencia de la carga y, por supuesto, el par pi se deslocaliza sobre el oxígeno, quedando este intermediario que es un enolato. Luego, como tengo aquí una deficiencia de la carga, el enol es el, el grupo funcional en el que el alcohol está unido a un carbono que tiene un doble enlace. Como este oxígeno está cargado, estos electrones entran en resonancia y pueden atacar una parte de esta molécula en la que se hizo una ruptura heterolítica, produciéndose la sustitución. Entonces, los aldehídos y cetonas básicamente tienen reacciones de adición nucleofílica, pero también según las condiciones pueden tener reacciones de sustitución en el carbono adyacente al carbono carbonilo. Los aldehídos y cetonas se obtienen a partir de la oxidación de alcoholes. Si el alcohol es primario, es un aldehído, y si tengo un aldehído primario, lo puedo reducir a alcohol primario. Y el alcohol secundario se oxida a cetona. Recordemos que la oxidación es la ganancia de oxígeno, la pérdida de hidrógeno o el cambio en la hibridación del carbono que está unido al oxígeno. En este caso, pasa de hibridación sp3 a hibridación sp2. Esta es una práctica, ya sigamos en el laboratorio de orgánica. Como vamos a terminar relativamente, bueno, ya nos quedan un par de... Voy a hacer una compilación de las prácticas, voy a buscar imágenes, voy a buscar cosas, y sí, vamos a hacer un par de prácticas, pero el resto que no vamos a poder hacer, porque faltan los reactivos y todas las cosas, todo el tiempo, voy a traerles esta información. Esta es una de esas prácticas. Hacíamos identificación del grupo carbonilo y esta es una reacción que se utiliza para identificar la vitamina C. Para medir la medición colorimétrica de la vitamina C pasa por la identificación del grupo carbonilo con la formación de las hidracinas. Cuando reacciona una hidracina con el grupo carbonilo, se forma un compuesto coloreado, un sólido coloreado. Nosotros tenemos en un tubo el compuesto desconocido, agregamos el reactivo de hidracina, agitamos y enseguida observamos si hay grupo carbonilo, observamos la formación de este sólido coloreado. Entonces decimos que el compuesto efectivamente tiene grupo carbonilo, pero todavía no sabemos qué es, todavía no podemos decir si es un ácido carboxílico, si es un éster, si es una amida o si es un aldehído y cetona. Entonces luego hacemos los ensayos de Fehling y Tollens. El ensayo de Fehling se hace con una solución de cobre. Este compuesto es un acetato de cobre y el color azul de esta solución desaparece y se forma un color rojo. Se forma también una especie de precipitado rojo por la reducción del cobre de +2 a +1. El aldehído en esa reacción, por supuesto, se está oxidando hasta ácido carboxílico. Es una reacción muy rápida. En las cetonas esto no pasa porque porque las cetonas no reaccionan al Fehling. Son menos reactivas, ya lo habíamos dicho.
El tollens nos sirve para confirmar que efectivamente se trata de un aldehído. Es una reacción que sucede de una manera más rápida. El reactivo de tollens es también un compuesto complejo que tiene plata en forma de sal de amoníaco. En condiciones alcalinas, el aldehído hace que precipite la plata sobre las paredes del tubo y se forma un espejo. Esta reacción se utiliza para hacer espejos. Espejos de verdad, espejos en los que, espejos de, de los que se ponen y ahí uno se ve, pues un espejo, un espejo. Esta reacción porque se forma, se deposita la plata metálica en el vidrio del tubo. Es una reacción también que ocurre rápidamente y que ocurre con los aldehídos, porque las cetonas no tienen esta reacción. Las metilcetonas, que son las cetonas de una cadena R, puede ser cualquier cosa, mientras que la otra cadena R tiene que ser un metilo. Ellas son, al ser una metilcetona, el radical metilo es pequeñito y permite la interacción porque representa menor impedimento estérico. Entonces, en unas condiciones muy fuertes, porque es una condición alcalina especialmente fuerte, en presencia de yodo, esto va a reaccionar con la metilcetona. Este es dimetilcetona, pero aquí pudiera ser etilmetilcetona, sin problema. Este es etilmetilcetona. Y este enlace se va a romper. Se va a formar un acetato de etilo, o sea, esto va a formar el acetato desde acetato de sodio y iodoformo. O sea, como se rompe el enlace, se desprende un radical metilo que va a reaccionar, porque las reacciones son muy fuertes, es una reacción en una condición alcalina. Entonces este enlace se rompe y este yodo reacciona halogenando el metilo, que ya sabemos que esa reacción ocurre de manera espontánea, ya son reacciones que ya revisamos, y precipita como un sólido amarillo, que es el yodoformo. Entonces, la formación de ese sólido amarillo nos permite identificar ese compuesto como una metilcetona. Esto es propanona. Bueno, y esto es un resumen de las reacciones del grupo carbonilo. Para fijarse que son reacciones, a ver cuáles son las reacciones de adición, cuáles son las reacciones de sustitución. Vamos a fijarnos en eso, a entender lo que son las reacciones de adición y de sustitución, a grabarnos que para los aldehídos y cetonas tenemos principalmente las de adición nucleofílica, pero que también puede haber las reacciones de sustitución sobre el carbono 2 o el carbono adyacente, que aldehídos y cetonas se pueden oxidar a alcoholes. Los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, las cetonas ya no se pueden oxidar, mientras que sí, las cetonas no se oxidan, y que se pueden reducir aldehídos y cetonas o se pueden obtener a partir de alcoholes, y alcoholes primarios rendirán aldehídos, mientras que las cetonas rinden
mientras que los alcoholes secundarios rinden cetonas. Ya les había dicho que era una clase bastante corta. Sé que voy a tener que repetir algunas cosas de estas, voy a buscar algunos ejercicios, algo. Esto es un tema bien sencillo en el que estamos haciendo énfasis en este tipo de reacciones, un poco revisar bien la nomenclatura y entender la reactividad. Aldehídos son más reactivos que las cetonas porque tienen menores efectos electrónicos y menor impedimento estérico. Las cetonas tienen mayor impedimento estérico. Esta es una diferencia que también hay que reconocer. Bueno, ni siquiera les voy a preguntar si tienen dudas, porque yo me imagino que tienen dudas, están muy callados, no sé. ¿Será que todavía están afectados por el examen? Debo seguir, tengo otra reunión ahorita. Y pues bueno, nada, estamos en contacto. Ya saben que en teoría necesito que las Roxiver, ajá. Roxiver, ¿tienes algo que decir? Profe, una pregunta. Dígame. Claro. Cuándo voy a nombrar? ¿Cómo sé cuándo voy a nombrar el grupo carbonilo con oxo? Cuando tienes otro compuesto, grupo funcional, cuando tienes otro grupo funcional, de preferencia. Sobre los aldehídos y cetonas están los ácidos carboxílicos. Entonces, si tú tienes un ácido carboxílico en la estructura, que tiene que estar en el otro extremo de la estructura, si se trata de un aldehído, o en un extremo, por supuesto, porque el ácido carboxílico siempre está en el extremo. Si se trata de una cetona y ves el grupo carbonilo ahí atravesadito, entonces ya sabes que es un sustituyente. O sea, tienes que ver la estructura completa. Tienes que ver la estructura completa. Ok, está bien. Y, profe, una pregunta que estoy viendo acá también, por lo menos ahí siempre es con doble enlace, no son enlaces sencillos, sino siempre doble enlace. ¿Qué es siempre doble enlace? Por lo menos en la primera imagen que usted mostró, que decía grupo funcional, ácido carbonilo, salía el carbono, un doble enlace y un oxígeno. ¿Que eso quiere decir que hay siempre un doble enlace o no? ¿O que está polarizado? El oxígeno puede estar unido al carbono con enlaces sencillos y enlaces dobles. Cuando está unido al carbono con un enlace sencillo, tenemos el grupo funcional hidroxilo y el compuesto es un alcohol. Cuando el oxígeno está unido al carbono con un enlace doble, tenemos el grupo funcional carbonilo. Cuando ese carbono tiene además otro oxígeno u otros sustituyentes, entonces tenemos los ácidos carboxílicos y sus derivados. Pero reconocemos el carbono unido con un doble enlace al oxígeno como grupo carbonilo, que era la clase de hoy. Carbono, doble enlace, oxígeno. El carbono tiene hibridación sp2. ¿Está claro eso? No. Ok, chévere, buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, nada, seguimos en contacto en cuanto tenga los exámenes corregidos, porque yo me quedo aquí y voy a... Sí, nada, yo voy a corregir exámenes, corregir cosas, estoy escribiendo un artículo, estoy disponible para consultas por correo, por Telegram. Hacia el final de la semana voy a buscar algunos ejercicios, algo que sea práctico para este tema y lo voy a dejar por allí. Y
cuando quieran. No me voy de vacaciones, yo no tengo en este momento, mi presupuesto está bien ajustado y no puedo disfrutar de unas vacaciones ni una salidita, entonces estoy por aquí disponible para las consultas. Una guía para practicar, claro, por supuesto. Chévere, claro que sí. Bueno, muchachos, buenas noches. Que descansen y reflexionen. Podemos llegar a acuerdos, no se preocupen. Chao.